Mi madre suplicó por mí, y algo tiró de mí y lo cambió todo. Una madre abraza a su hijo de 17 años en una cama de hospital. 2 horas después, los médicos le dicen que está clínicamente muerto. Pero ella no deja de susurrarle al oído: regresa a mí, Diego. Por favor, regresa. Lo que sucede después desafía toda lógica médica y cambiará para siempre la forma en que ves los milagros. Mi nombre es Diego Hernández, tengo 25 años y vivo en Puebla con mi familia. Hasta hace 8 años, era un adolescente normal que amaba el fútbol, estudiaba preparatoria y soñaba con ser ingeniero. Tenía una relación muy especial con mi mamá, Carmen, una mujer de 45 años con ojos color miel y una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Papá, Roberto, trabajaba como mecánico y siempre nos repetía que la familia era lo más importante en la vida. Nuestra rutina era simple pero llena de amor. Desayunábamos juntos cada mañana, mamá me preparaba mis tacos favoritos para el almuerzo, y por las noches nos sentábamos a ver las novelas mientras ella me contaba historias de cuando era joven. Pero en octubre de 2017, nuestra vida perfecta estaba a punto de convertirse en una pesadilla que nos llevaría al límite entre la vida y la muerte. ¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo te traiciona sin previo aviso? Así comenzó todo para mí, con síntomas que parecían insignificantes pero que escondían algo mucho más siniestro. Todo empezó un martes por la mañana cuando me desperté con un dolor de cabeza tan intenso que me hizo vomitar. Mamá pensó que era estrés por los exámenes finales, así que me dio un té de manzanilla y me aconsejó descansar. Pero el dolor no se iba, era como si alguien estuviera apretando mi cerebro con una prensa hidráulica, y cada latido de mi corazón enviaba ondas de agonía por todo mi cráneo. Durante los siguientes días, los dolores se intensificaron y aparecieron nuevos síntomas que nos alarmaron a todos. Comencé a tener episodios de confusión mental donde no recordaba dónde estaba o qué estaba haciendo. Una tarde, mamá me encontró en la cocina, parado frente al refrigerador abierto, completamente perdido, con lágrimas corriendo por mi rostro porque no entendía por qué estaba llorando. Mis manos temblaban constantemente, mi visión se volvía borrosa por momentos, y tenía una sensación extraña de que mi cuerpo no me pertenecía. La comida me sabía a metal, mi equilibrio era terrible, y por las noches sufría de insomnio severo que me dejaba exhausto al día siguiente. Papá trató de mantener la calma, pero yo podía ver la preocupación en sus ojos cada vez que me miraba. Mamá, por otro lado, entraba en pánico cada vez que me veía sufrir. «Mijo, esto no es normal», me decía mientras me acariciaba la frente con sus manos suaves. «Vamos a llevarte al doctor mañana mismo». Pero yo, en mi arrogancia juvenil, insistía en que solo era estrés y que se me pasaría. No tenía idea de que estaba subestimando algo que estaba creciendo silenciosamente en mi cerebro, algo que pronto pondría mi vida en peligro mortal. La noche antes de ir al hospital, tuve el primer episodio realmente aterrador. Me desperté en el suelo de mi habitación, desorientado y con la boca llena de sangre porque me había mordido la lengua. Mamá me encontró así, convulsionando ligeramente, y sus gritos desesperados despertaron a toda la casa. Papá me cargó hasta el auto mientras mamá lloraba incontrolablemente, repitiendo como un mantra: «Dios mío, por favor protege a mi hijo». En el camino al hospital, perdí la conciencia por primera vez, y aunque no lo sabía entonces, ese era apenas el comienzo de la batalla más difícil que mi familia jamás había enfrentado. Cuando llegamos a la sala de emergencias del Hospital General de Puebla, el médico de guardia, Dr. Martínez, un hombre mayor con barba gris y expresión seria, me examinó rápidamente. Sus ojos reflejaban preocupación mientras revisaba mis reflejos y me hacía preguntas básicas que yo apenas podía responder coherentemente. «Necesitamos hacerle una tomografía inmediatamente», le dijo a mis padres con un tono que no auguraba nada bueno. Mientras me llevaban en la camilla, pude ver a mamá tratando de ser fuerte, pero sus manos temblaban tanto que no podía ni siquiera firmar los papeles del consentimiento. ¿Qué sientes cuando un médico te mira a los ojos y te dice que tienes días, no años, para vivir? Esa fue la realidad que enfrentamos cuando recibimos los resultados que cambiarían nuestras vidas para siempre. El doctor Martínez nos citó en su consultorio después de revisar mis estudios, y por su expresión supe inmediatamente que las noticias no eran buenas. Mamá se aferró a la mano de papá mientras yo intentaba mantener la compostura, pero por dentro sentía como si el mundo se estuviera desmoronando. «Diego tiene un tumor cerebral muy agresivo», dijo el doctor con voz grave. «Se llama glioblastoma multiforme, y está ubicado en una zona crítica del cerebro. Es un cáncer de grado 4, el más avanzado». Las palabras cayeron sobre nosotros como bombas, y vi como el rostro de mamá se descompuso completamente. ¿Qué significa eso exactamente, doctor?»,
preguntó papá con voz temblorosa. El doctor Martínez respiró profundamente antes de responder. En casos como este, el pronóstico es muy reservado. Estamos hablando de semanas, tal vez algunos meses si responde bien al tratamiento, pero debo ser honesto con ustedes, este tipo de tumor es extremadamente difícil de tratar. Mamá se levantó de la silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica, negando con la cabeza violentamente. No, no, no. Mi hijo no se va a morir. Tiene 17 años, doctor. Tiene toda la vida por delante. Sus sollozos llenaron el consultorio, y yo me sentí como si estuviera viendo todo desde fuera de mi cuerpo. El doctor explicó que el tumor estaba creciendo rápidamente y presionando áreas vitales del cerebro, lo que explicaba mis síntomas. Podemos intentar cirugía, pero la ubicación hace que sea extremadamente riesgosa. Hay una alta probabilidad de que Diego quede con daños neurológicos permanentes o que no sobreviva a la operación. Papá me rodeó con sus brazos mientras procesaba la información, y pude sentir cómo su cuerpo temblaba. ¿Y si no operamos?, preguntó con voz quebrada. Entonces el tumor seguirá creciendo y Diego tendrá muy poco tiempo, fue la respuesta que nos destrozó el corazón. Esa noche en casa fue la más larga de nuestras vidas. Mamá no se separó de mí ni un segundo, me abrazaba y lloraba en silencio mientras yo trataba de procesar que podría estar viviendo mis últimos días. «Mijo, vamos a luchar contra esto», me susurraba al oído. «No me importa lo que digan los médicos, tú vas a salir adelante». Papá llamó a todos nuestros familiares y amigos, y la casa se llenó de gente que venía a despedirse, aunque nadie quería usar esa palabra. Mi tía Rosa, una mujer fuerte que nunca había visto llorar, se quebró al verme y me dijo: «Diego, eres el chico más valiente que conozco. Vas a superar esto». Durante las siguientes semanas, mi estado se deterioró rápidamente. Los dolores de cabeza se volvieron insoportables, las convulsiones más frecuentes, y comencé a perder la coordinación motora. Mamá investigó obsesivamente en internet, buscando tratamientos experimentales, doctores especialistas, cualquier cosa que pudiera darme una oportunidad. Encontré un doctor en la Ciudad de México que usa una técnica nueva, me decía con esperanza en los ojos. Y hay un tratamiento experimental en Monterrey que podría funcionar. Pero cada consulta terminaba con la misma respuesta: mi caso era demasiado avanzado, demasiado agresivo, demasiado tarde. La familia se turnaba para estar conmigo en el hospital, donde ahora pasaba la mayor parte del tiempo. Mis amigos de la escuela venían a visitarme, pero yo podía ver en sus caras que estaban despidiéndose. Mi mejor amigo, Carlos, un chico alegre con quien había compartido 1000 aventuras, se quedó toda una tarde conmigo en silencio, simplemente sosteniendo mi mano. «Hermano, no te rindas», me dijo finalmente. «Tienes que pelear por tu mamá, por tu papá, por todos nosotros». Pero yo ya empezaba a sentir que mi cuerpo se estaba rindiendo, y el miedo a morir se volvía más real cada día. ¿Alguna vez has visto a una madre negarse a aceptar que su hijo está muriendo? Esa fue mi mamá cuando los médicos nos dijeron que no había más nada que hacer. La llamada llegó un viernes por la noche. El doctor Martínez había revisado mis últimos estudios y pidió una reunión urgente con mis padres. Yo estaba demasiado débil para caminar, así que me llevaron en silla de ruedas hasta su consultorio. Su rostro era sombrío, y por primera vez desde que lo conocimos, parecía haber perdido toda esperanza. La familia Hernández, lamento mucho decirles esto, pero el tumor ha crecido significativamente en las últimas semanas. Ha comenzado a afectar funciones vitales, y Diego está entrando en una fase crítica. Sus palabras resonaron en el silencio del consultorio como una sentencia de muerte. Mamá se levantó bruscamente de la silla, con los ojos llenos de lágrimas pero con una determinación feroz que nunca había visto en ella. ¿Qué significa eso exactamente, doctor? ¿Está diciendo que mi hijo se va a morir?, preguntó con voz temblorosa pero firme. El doctor Martínez bajó la mirada y asintió lentamente. «Carmen, hemos agotado todas las opciones de tratamiento. El tumor está presionando el tronco cerebral, y esperamos que Diego entre en coma en los próximos días. Lo siento mucho, pero deben prepararse para lo peor». Papá se desplomó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos, mientras yo sentía como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo. «No», gritó mamá con una fuerza que hizo que todos en el consultorio se sobresaltaran. «Mi hijo no se va a morir. No lo acepto. Tiene que haber algo más, algún tratamiento, algún especialista, algo». Se acercó al escritorio del doctor y golpeó la superficie con ambas manos. «Doctor, usted no entiende. Diego es todo lo que tengo. Es mi razón de vivir.
No puede ser que la medicina no tenga nada más que ofrecerle. El doctor Martínez, un hombre que había visto muchos casos difíciles, se emocionó visiblemente. Carmen, créeme que haríamos cualquier cosa si fuera posible, pero el tumor está en una ubicación que hace imposible cualquier intervención. Esa noche, mamá no durmió. Se sentó junto a mi cama de hospital y comenzó a hablarme constantemente, contándome historias de cuando era pequeño, recordándome todos los planes que teníamos para el futuro. ¿Te acuerdas cuando quería ser astronauta?, me decía mientras me acariciaba el cabello. Y después quería ser futbolista profesional. Todavía puedes hacer todo eso, mijo. Solo tienes que luchar un poco más. Su voz era suave pero firme, como si sus palabras pudieran mantenerme anclado a la vida. Papá se había resignado al destino, pero mamá parecía haber encontrado una fuerza sobrenatural que la mantenía luchando. Durante los siguientes días, mi condición se deterioró rápidamente. Comencé a tener dificultades para hablar, mi visión se volvía cada vez más borrosa, y había momentos en los que no reconocía a las personas que me rodeaban. Los médicos aumentaron la dosis de morfina para controlar el dolor, pero eso me mantenía sedado la mayor parte del tiempo. Mamá nunca se movió de mi lado, hablándome aunque yo no pudiera responder, susurrándome al oído que no me rindiera, que siguiera luchando. Diego, mi amor, tu mamá está aquí contigo. No te voy a dejar solo, nunca. El martes por la mañana, entré en coma. Los monitores mostraban signos vitales cada vez más débiles, y los médicos les dijeron a mis padres que era cuestión de horas. Papá se despidió de mí con lágrimas en los ojos, besándome la frente y diciéndome que había sido el mejor hijo que cualquier padre podría desear. Mis familiares comenzaron a llegar al hospital, llenando la habitación de llanto y oraciones. Pero mamá se acercó a mi oído y me susurró con una voz que jamás olvidaré. Diego, mi niño hermoso, sé que me puedes escuchar. No te rindas. Pelea por mí, pelea por papá, pelea por todos los que te amamos. Regresa a mí, por favor. Te necesito aquí conmigo. ¿Puede el amor de una madre literalmente traer a alguien de vuelta de la muerte? Lo que sucedió después desafió todo lo que los médicos creían posible. El miércoles por la mañana, a las 3:47 de la mañana, las alarmas de los monitores comenzaron a sonar. Mi presión arterial había caído peligrosamente, mi frecuencia cardíaca era irregular, y la actividad cerebral estaba disminuyendo rápidamente. La enfermera de turno, María Elena, una mujer de mediana edad con 20 años de experiencia, corrió hacia mi habitación y vio los números en las pantallas. «Doctor, venga rápido», gritó por el intercomunicador. «El paciente de la 302 está entrando en paro cardiorrespiratorio». El doctor Martínez llegó corriendo junto con el equipo de emergencias, pero cuando revisaron mis signos vitales, la realidad era inevitable. Mi corazón había dejado de latir. Mamá se aferró a mi mano mientras el equipo médico trabajaba frenéticamente para reanimarme. «No, no, no», gritaba entre sollozos. «Diego, no me dejes. Regresa». Los médicos aplicaron descargas eléctricas a mi pecho, inyectaron medicamentos, hicieron compresiones cardíacas, pero después de 40 minutos de esfuerzos, el doctor Martínez miró el reloj y se preparó para declarar la hora de mi muerte. «Carmen, lo siento mucho», comenzó a decir, pero mamá lo interrumpió con una fuerza que nadie esperaba. «No, no declare nada. Mi hijo está vivo». Se inclinó sobre mi cuerpo inmóvil y comenzó a susurrarme con una intensidad desesperada. «Diego, amor de mi vida, regresa a mí. Por favor, regresa». Lo que sucedió después todavía no tiene explicación médica. Mamá puso sus manos sobre mi pecho, cerca de mi corazón, y comenzó a orar con una fe que parecía mover montañas. «Dios mío, no me quites a mi hijo. Él tiene mucho por vivir, mucho por dar al mundo. Si tienes que llevarte a alguien, llévame a mí, pero deja que Diego viva». Lágrimas caían sobre mi rostro mientras ella continuaba hablándome. «Mijo, si me escuchas, si estás ahí, dame una señal. Aprieta mi mano, mueve un dedo, cualquier cosa. Tu mamá te está esperando». El equipo médico observaba la escena con respeto, pero sabían que era cuestión de minutos antes de que fuera oficialmente demasiado tarde. Entonces, a las 4:32 de la mañana, exactamente 45 minutos después de que mi corazón se detuviera, sucedió lo imposible. Mis dedos se movieron ligeramente, apenas un espasmo que podría haber sido involuntario, pero mamá lo sintió inmediatamente. «Doctor, se movió. Su mano se movió», gritó con una emoción que llenó toda la habitación. El doctor Martínez se acercó escéptico, pero cuando revisó el monitor, su expresión cambió completamente. Mi corazón había comenzado a latir nuevamente,
débil pero constante. Esto es increíble, murmuró mientras verificaba mis signos vitales. No he visto nada igual en 25 años de carrera. En las siguientes horas, algo extraordinario continuó sucediendo. Mi actividad cerebral, que había sido mínima durante semanas, comenzó a mostrar patrones más normales. La inflamación en mi cerebro empezó a reducirse sin explicación médica, y mi cuerpo comenzó a responder de maneras que contradecían todo pronóstico. Mamá nunca dejó de hablarme, de contarme sobre todo lo que haríamos juntos cuando me recuperara. Vamos a ir a Veracruz como siempre habíamos planeado, me decía. Vas a terminar la preparatoria, vas a estudiar ingeniería, vas a conocer a una chica bonita y me vas a dar nietos. Su voz era como un ancla que me mantenía conectado a la vida. Al tercer día después de mi muerte, abrí los ojos por primera vez en semanas. Lo primero que vi fue el rostro de mamá, demacrado por la falta de sueño, pero iluminado por una sonrisa que podría haber iluminado todo el hospital. «Diego», exclamó con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «Regresaste. Sabía que no me ibas a dejar». Papá se acercó corriendo, y por primera vez en meses, nuestra familia volvió a estar completa. Cuando el doctor Martínez vino a examinarme, no podía ocultar su asombro. «Diego, necesito hacerte algunas pruebas urgentes. Lo que está sucediendo aquí va contra todo lo que sabemos de medicina. ¿Qué sucede cuando un milagro médico te da una segunda oportunidad en la vida?» Mi recuperación fue solo el comienzo de una transformación que cambiaría a toda mi familia para siempre. Los estudios que siguieron dejaron perplejos a todos los médicos del hospital. El tumor que había estado creciendo agresivamente en mi cerebro había comenzado a encogerse sin ninguna explicación lógica. El doctor Martínez trajo a especialistas de la Ciudad de México y Monterrey para revisar mi caso, pero ninguno podía entender cómo un glioblastoma en fase terminal podía estar desapareciendo por sí solo. En la literatura médica, esto se conoce como remisión espontánea, explicó el doctor Martínez a mis padres. Pero ocurre en menos del 0.1% de los casos, y nunca había visto uno en persona. Mamá solo sonreía y decía, yo sé exactamente lo que pasó. El amor y la fe pueden hacer milagros. Mi recuperación fue gradual pero constante. Primero recuperé la capacidad de hablar claramente, después la coordinación motora, y finalmente la fuerza física. Cada día que pasaba, me sentía más como el Diego de antes, pero con una perspectiva completamente diferente sobre la vida. Los dolores de cabeza desaparecieron, las convulsiones cesaron, y lentamente comencé a caminar nuevamente. Mamá estaba a mi lado en cada paso de la rehabilitación, celebrando cada pequeño logro como si fuera la victoria más grande del mundo. «Mijo, cada día que despierto y te veo aquí es un regalo», me decía mientras me ayudaba con los ejercicios de fisioterapia. La experiencia cambió profundamente nuestra relación familiar. Papá, que siempre había sido un hombre fuerte pero reservado, ahora expresaba sus emociones abiertamente. «Hijo, casi te perdemos», me decía con lágrimas en los ojos. «Ahora entiendo que cada momento que tenemos juntos es precioso». Comenzamos a hacer cosas que antes dábamos por sentadas, desayunar juntos sin prisa, sentarnos a platicar en las tardes, abrazar a los seres queridos cada vez que nos despedíamos. Mi experiencia cercana a la muerte nos enseñó que la vida es frágil pero también increíblemente valiosa. 6 meses después de mi recuperación, regresé a la escuela. Mis compañeros me recibieron como a un héroe, pero yo sabía que el verdadero héroe era mi mamá, quien nunca dejó de creer en mí cuando todos los demás habían perdido la esperanza. Terminé la preparatoria con honores, cumpliendo la promesa que le había hecho a mamá durante mi enfermedad, estudié ingeniería. Cada logro académico, cada meta alcanzada, lo dedicaba a ella y a la fe inquebrantable que me trajo de vuelta a la vida. «Mijo, siempre supe que tenías cosas importantes que hacer en este mundo», me decía orgullosa cada vez que recibía una buena calificación. Hoy, 8 años después, soy un ingeniero exitoso, tengo una novia maravillosa llamada Ana, y mi mamá dice que pronto va a tener los nietos que siempre soñó. Pero más importante que cualquier logro profesional es la lección que aprendí: el amor incondicional puede desafiar incluso a la muerte. Mi mamá no solo me salvó la vida con su fe y su negativa a rendirse, sino que me enseñó que mientras tengamos personas que nos amen de esa manera, nunca estamos realmente perdidos. El tumor nunca regresó, y los médicos consideran mi caso un milagro médico que estudian en universidades de todo el país. La historia de mi recuperación se extendió más allá de nuestra familia. El doctor Martínez escribió un artículo médico sobre mi caso, y muchas familias que enfrentan situaciones similares han encontrado esperanza en nuestra experiencia.
Mamá ahora dedica parte de su tiempo a visitar otros pacientes en el hospital, compartiendo nuestra historia y recordándoles que nunca deben perder la fe. Los milagros existen, les dice a las familias desesperadas. Solo necesitamos creer y luchar hasta el final. Su fortaleza y amor incondicional no solo me salvaron a mí, sino que ahora iluminan el camino de otros que enfrentan la oscuridad. Mi mamá imploró por mí cuando los médicos dijeron que no había esperanza, y algo más grande que la medicina me trajo de vuelta a la vida. 8 años después, sigo aquí, más fuerte que nunca, con una familia que entiende el verdadero valor de cada momento juntos. Esta experiencia me enseñó que el amor de una madre puede desafiar incluso las leyes de la naturaleza. Cuando todos los pronósticos médicos fallaron, cuando la ciencia no tenía respuestas, el poder de la fe y el amor incondicional logró lo que parecía imposible. Mi mamá nunca dejó de creer en mí, nunca aceptó que me fuera, y su determinación férrea me dio la fuerza para regresar de las profundidades de la muerte. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esto fue un milagro divino, el poder del amor materno, o simplemente una coincidencia médica extraordinaria? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque me encanta leer sus experiencias y perspectivas sobre estos temas tan profundos. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite recordar que nunca debe perder la esperanza. Y si quieres escuchar más historias reales que te inspiren y te hagan reflexionar sobre la vida, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video nuevo. Hasta la próxima, y recuerda, mientras tengamos amor en nuestras vidas, los milagros siempre son posibles.